Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bienvenidos a otra prédica más, a escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor nos ha permitido otra prédica más. Damos gracias al Señor en el nombre de Jesús. Bienvenidos a todos nuevamente. El tema de hoy, estamos en guerra espiritual. Ponte toda la armadura de Dios. Amén. Gloria a Dios. Desde el principio de la historia hay guerra espiritual. La raza humana está ligada a Dios mediante la fe en su palabra como la verdad absoluta. Satanás lo sabe y por eso procura destruir la fe de muchas personas como lo hizo con Eva, con Adán. Satanás les hace creer negando el juicio de muerte por el pecado y la apostasía. Y uno de los pecados de la humanidad es la incredulidad en la palabra de Dios. Satanás tienta a los seres humanos para que crean que pueden ser como Dios y decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Pero todas las personas que quieren ser dioses, con D minúscula, desaparecerán de la tierra y debajo de los cielos. Dice Jeremías en capítulo 10, versos 10 y 11. Y cuando Adán y Eva pecaron, se produjo de inmediato la muerte moral y espiritual. Después que pecaron, la conciencia de la desnudez se asoció con el pecado y con la condición depravada de la humanidad. El sentimiento de culpabilidad y la conciencia de pecado hizo que Adán y Eva huyeran de Dios. En su condición no podían acercarse a Él. En su estado pecador, todos los seres humanos son como Adán y Eva. Sin embargo, Dios ha provisto una manera de limpiar la conciencia culpable, librar del pecado y restaurar al perdido a su comunión. Y es el camino llamado Jesucristo. Y también lo pueden leer en Juan capítulo 14, verso 6. Mediante la redención que Dios proveyó en su Hijo, todos podemos acercarnos a Él con el fin de recibir su amor, misericordia, gracia y ayuda en tiempos de necesidad. Nuestro Señor Jesús es el único quien puede redimir nuestros pecados, quien nos puede dar salvación y quien nos puede dar vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. La vida eterna es que conozcamos al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él envió. Lean en Juan capítulo 17, verso 3. La vida eterna es más que una existencia sin fin, es una calidad de vida especial que los creyentes recibimos al participar de la esencia divina por medio de Cristo. Si tú, amigo, que nos estás escuchando, no tienes a Cristo, tú no estás inscrito en el libro de la vida, porque la vida está en Cristo, y todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Eso dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Y vamos a la palabra de Dios, a Efesios capítulo 6, versos 11 al 12. Y la palabra de Dios, vamos a ver ahorita del 11 al 12, vamos a leer y luego ya leemos, vamos leyendo del 13 en adelante hasta el 18. Y así hacemos menos tiempo. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 6, versos 11 y 12. Y dice en el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oremos, pueblo de Dios, amigos que nos escuchan, para que el Señor tome control de esta prédica. Padre amado, misericordioso, estamos aquí ante tu divina presencia, Señor, para que tú nos vayas guiando por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra, gracias, Señor, por tu bendita misericordia, aunque sabemos, Padre, que no la merecemos, pero gracias te damos, Señor.
Señor, usa mis labios para que tú puedas hablar a través de mis labios, Señor, que todo se hable de acuerdo a tu voluntad, no a la mía ni a la de nadie. Padre, que tú tomes control de esta prédica. Nosotros necesitamos escuchar tu palabra, Señor, y sentir, Señor, tu Santo Espíritu que esté redarguyendo en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque estamos aquí ante tu divina presencia. Cubrimos esta prédica con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre, que tomes control de la prédica, de la palabra, Señor, y de cada uno de nosotros, de las almas que no te han recibido como Señor y Salvador en su vida, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Padre, todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los creyentes, los hijos de Dios, estamos en conflicto espiritual contra el mal. Es una batalla de fe. Nuestra lucha, nuestra guerra diaria de los hijos de Dios, o sea, de los creyentes, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice en Efesios capítulo 6, verso 12. Por eso las armas del mundo son insuficientes para derribar las fortalezas de Satanás. ¿Y cuáles son las armas del mundo? La sabiduría humanista, la filosofía, la psicología, el ingenio, el talento, la riqueza, la capacidad de organización, la propaganda, el carisma, las atracciones emocionales y todo lo que se inventa el diablo en el mundo. Las armas mundanas no pueden producir el avivamiento del Espíritu Santo, porque no pueden destruir las fortalezas del pecado, ni liberar a alguien del poder de Satanás, ni vencer las malas pasiones que corren desenfrenadas en el mundo actual, con la humanidad desde el pecado de Adán y Eva. Santo Dios, aleluya. Gracias, Señor. Vamos a 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Milicia quiere decir preparar, organizar un pueblo para la defensa. Las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia son poderosas porque son espirituales y provienen de Dios, y con estas armas se pueden destruir las acechanzas de Satanás. En la actualidad muchos dicen ser cristianos, que dicen ser la iglesia de Cristo. Con frecuencia se ven tentados a enfrentarse al mundo con las mismas armas del mundo, y ya las mencionamos. La Iglesia de Cristo, los creyentes, debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, poner nuestros pensamientos en línea a la voluntad de Cristo, porque tenemos guerra espiritual y no es contra sangre y carne, o sea, no es contra humanos, es contra Satanás, sus demonios y sus ministros. Son huestes espirituales de maldad. Debemos estar conscientes de que Dios conoce cada pensamiento y que nada hay oculto para Él. Lean en Salmo capítulo 94, verso 11. Nuestra mente es un campo de batalla. Algunos pensamientos se originan en la persona, mientras que otros proceden directamente del enemigo. Y para llevar cada pensamiento cautivo se requiere la lucha espiritual contra la naturaleza pecaminosa y las fuerzas satánicas. Por eso se requiere tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo esto, estar firmes, como dice en Efesios capítulo 6, verso 13, que lo vamos a ver ahorita. Los poderes de las tinieblas son las fuerzas espirituales de maldad, y estos poderes entran en una persona cuando hay desobediencia a Dios y a su bendita palabra. Y hay dos opciones que solamente nosotros podemos escoger. Número 1, creer la verdad de Dios y sus advertencias.
o creer la mentira del diablo y sus consecuencias. Cada uno de nosotros tenemos libre albedrío para escoger lo que queremos. Amén. En Génesis capítulo 3, verso 13, Eva creyó a la serpiente, a Satanás, y no le creyó a Dios. Y dice aquí en Génesis 3, capítulo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén. Satanás causó la caída de la raza humana mediante el engaño. Este es uno de sus métodos principales para descarriar a la humanidad del camino y de la verdad de Dios, quien es Jesús. Te engaña y te va a descarriar para que no creas en el único camino, quien es Jesús, para que no tengas vida eterna. Santo Dios, aleluya. Debemos poner siempre atención en todo. Cuando tú no le crees a Dios, no crees la verdad, te conviertes en incrédulo, porque no le crees a Dios. Y siendo incrédulo caes en pecado y le abres la puerta al diablo para que entre a tu vida y creas el engaño que éste te ponga. La Biblia enseña que Satanás engaña y ciega la mente de los incrédulos de este mundo con el fin de que no puedan comprender el Evangelio. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Gloria a Dios. El Dios de este siglo es Satanás. Ejerce poder sobre gran parte de la actividad del mundo actual. Sin embargo, su gobierno es temporal y condicional. Este sigue obrando solamente porque Dios se lo permite hasta el fin de la historia. Todas las personas que no se someten a Jesucristo, que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador en su vida, permanecen bajo la influencia de Satanás. Él les ciega los ojos a la verdad y a la gloria del Evangelio para que no sean salvos. Satanás sabe que le queda poco tiempo y sabe en dónde va a pasar la eternidad. En el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. La solución es que vengas a Jesucristo, lo recibas como Señor y Salvador en tu vida, para que sean llenos del poder del Espíritu Santo, para que puedan atar esa actividad demoníaca mediante la intercesión y la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gracias. Por el pecado de Adán y Eva, la creación cayó. La humanidad necesitamos ser redimidos, creer en Dios y en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. Gloria a Dios. Amén, aleluya. El amor de Dios para la humanidad es tan grande que dio a su Hijo como una ofrenda por el pecado sobre la cruz. Nuestro Señor Jesús es el Hijo de Dios y el único Salvador de la humanidad perdida. La palabra no se pierda es que no llegues al castigo eterno, porque es primer muerte, el infierno. Y esto es real. Lean en Mateo capítulo 10, verso 28. Y la segunda muerte es el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, lean 14 y 15. Amigo, amiga, que estás escuchando la palabra de Dios, tú necesitas recibir a Jesús en tu vida y tenerlo en tu corazón por siempre, para que seas salvo, salva, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Si quieres ver al Padre, aleluya, gloria a Dios. No escuches la voz de Satanás como Eva lo hizo. Escucha la voz de Dios por medio de su Santo Espíritu. Tú tienes que dejar esa naturaleza pecaminosa que heredaste de Adán y Eva. Necesitas nacer del Espíritu de Dios, porque el que es nacido de la carne, dice nuestro Señor Jesucristo, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya, santo Dios, aleluya. Juan capítulo 3, lean del 1 al 6. Al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación.
El requisito es que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo, que Él es el único camino, la única puerta de salvación para ser salvo y tener vida eterna con Él. Amigo, amiga, sé libre de la esclavitud de Satanás. Hoy es el día para que tu vida cambie, para salir de las tinieblas a la luz de Cristo, para que pases de creación a ser hijo, hija de Dios. Todas las personas que no han venido a Jesucristo, quien es el autor de la vida, como dice en Hechos capítulo 11, verso 15, si pasan la muerte física, sus almas llegan al infierno. Mateo capítulo 10, verso 28. Y esta es la primer muerte, lo que mencioné hace rato. Y ya no podrán ser salvos, porque después del juicio, ante el gran trono blanco, serán arrojados al lago de fuego. Y esta es la segunda muerte, como lo mencioné en Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15. En ninguna manera, cuando llegan al infierno, pueden ser salvos. En ninguna manera ya no pueden tener salvación, porque ya de ahí no van a resucitar. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que vivirán, pero van a salir ante el juicio del gran trono blanco. Así es que nosotros no podemos estar en desobediencia con el Señor. No podemos estar en desobediencia a ninguno de sus mandamientos, porque el Señor todo lo sabe y todo lo ve. Satanás ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, como dice en Juan capítulo 8, verso 44. Y homicida quiere decir asesino, criminal, sicario o victimario. Él es un criminal, él es un asesino. En ningún otro, como nuestro Señor Jesucristo, ustedes pueden ser salvos. Pero Satanás te puede estar engañando, te puede decir que tú sí eres salvo, que tú eres un hijo de Dios, que tú no eres creación de Dios, que sin venir a Jesucristo ya eres hijo de Dios, porque Él es el padre de mentira, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Satanás te engaña por medio también de sus ministros. Satanás es el padre de mentira. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, verso 44 que les dije. Y ustedes no van a encontrar salvación en ninguno otro. En nosotros ustedes no van a encontrar salvación porque alguien te diga que ya eres salvo sin que esté en la Biblia. Vamos a Hechos capítulo 4, verso 12. Y dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Con cita bíblica. El tema de hoy, estamos en guerra espiritual. Ponte toda la armadura de Dios. Aleluya. Los soldados cristianos estamos en un conflicto espiritual con Satanás y un ejército de espíritus de demonios. Estamos en guerra espiritual. Nuestro Señor Jesús nos lo mostró en Mateo capítulo 4, verso 10. Los demonios son seres espirituales que tienen personalidad. Pueden tomar el cuerpo de un animal, de una persona, de un objeto o de un insecto, etc. Son del reino de Satanás y enemigos de Dios y el hombre. Mateo capítulo 12, versos 43 al 45. Los demonios son poderes que respaldan a los dioses falsos, de modo que la adoración de ídolos de dioses falsos es adoración a los demonios, como lo dije hace rato. Primera de Corintios capítulo 10, verso 20. Los demonios con frecuencia viven en el cuerpo de los incrédulos. Santo Dios. Marcos capítulo 5, verso 15, Lucas capítulo 4, verso 41, Hechos capítulo 6, verso 18. Los demonios pueden causar enfermedades físicas en el cuerpo humano y nada más falta que tú lo creas y lo aceptes. Repréndelo en el nombre de Jesús cuando tú sientas un síntoma de algo. Rompe todo yugo del diablo en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya, amén. Y sé libre de la esclavitud de Satanás viniendo a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Sin Cristo Jesús nada podréis hacer.
Lo dice en Juan capítulo 15, verso 5. Los espíritus de demonios están muy activos en la actualidad, promoviendo el ocultismo, la astrología, la brujería, el espiritismo y el satanismo, y cada vez más se multiplicará mucho la influencia de los demonios y los espíritus engañadores. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. El derramamiento máximo de la actividad demoníaca se verá en el tiempo de la gran tribulación, cuando esté gobernando el anticristo. Esta bestia estará 100% satánico, pues el mismo Satanás le da su poder y su trono y grande autoridad, o sea, el mismo Satanás gobernando a través del anticristo. Pero recuerden que le da su poder y su trono, dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 2, para que ustedes lo puedan leer. Santo Padre Celestial. Preparémonos para irnos en el arrebatamiento, pueblo de Dios, iglesia de Dios, amigos que nos escuchan, vengan a Cristo para que se puedan ir en el arrebatamiento. Aleluya, esta es nuestra puerta de salvación, es la esperanza bendita que tenemos los creyentes para irnos de esta tierra, porque los juicios van a caer tremendos y estarán los juicios de Dios durante la tribulación y la persecución de Satanás para los que no nieguen a Dios, a Cristo. Amén. Uno de los propósitos de Jesucristo al venir a la tierra fue atar a Satanás y librar a los que tiene esclavizados, como dice en Mateo capítulo 12, verso 29, Marcos capítulo 1, verso 27. Nuestro Señor Jesús, durante su ministerio en la tierra, cuando Él hacía milagros con frecuencia, atacaba el poder de Satanás y sus demonios. Nuestro Señor Jesús ató a Satanás en parte mediante la expulsión de demonios y lo ató completamente en su muerte y resurrección. Aleluya, gloria a Dios. Juan capítulo 12, verso 31. Así quebrantó el poder del dominio de Satanás y restauró el poder del reino de Dios. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, bendito Padre Celestial. Aleluya. Pues vamos entonces a leer aquí en Efesios capítulo 6, verso 14. Y dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Aquí hay dos elementos de la armadura de Dios. Número 1 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y número 2, vestidos con la coraza de justicia. Amén. Vamos con el elemento número 1 de la armadura de Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad quiere decir que para estar firmes en medio de la batalla es necesario que nos ciñamos los lomos con la verdad y es necesario que tengamos la verdad en nosotros y la verdad es Cristo Jesús. Es necesario que Cristo viva en nosotros para que vivamos la verdad de Cristo, para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, para que tengamos protección divina y debemos estar y vivir en la verdad en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Así podremos resistir todos los ataques del enemigo, todos los ataques de mentiras que vendrán sobre nuestra vida. Y recordemos que el enemigo es llamado en la Biblia padre de mentira. Por eso él abomina la verdad y la luz de Cristo Jesús. El enemigo ama las tinieblas, la oscuridad y la mentira. Y cuando la luz llega, quien es Cristo Jesús en nosotros, el enemigo no resiste, tiene que huir. Porque Él es el príncipe de este mundo. El mundo nos vende las mentiras de todos colores y tamaños y disfraza todo. Disfraza la verdad por la mentira, porque Él es el padre de mentira. Así es que nosotros tenemos que estar bien alertas y bien armados con toda la armadura de Dios.
Muchos maestros, evangelistas, pastores, profetas y apóstoles apóstatas son herejes, disfrazan la verdad de Cristo Jesús por la mentira del diablo, pero estos solamente engañan a los creyentes tibios, que no escudriñan las sagradas escrituras, porque no tienen el tiempo para tener comunión con Dios, y por ese tiempo que le dan al mundo, al diablo, no se lo dan a la verdad, quien es Cristo, y viven engañados por la mentira del diablo. Y así van a ser, ellos creen que así van a ser arrebatados. Son cristianos que son más mundanos que cristianos. Están en el mundo, un pie en el mundo y el otro, como dicen que son cristianos. Y creen que van a ser arrebatados, pero esa es la mentira del enemigo. Porque nada inmundo, dice la palabra de Dios que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Así es que no le creas a Satanás, porque te quiere enviar al infierno. Es hora que despiertes, pueblo de Dios, cristianos tibios, ponte la armadura de Dios, o te quedas a vivir la gran tribulación en el periodo que será todo demoníaco. A lo bueno le van a llamar malo, ya desde ahorita lo hacen. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. El Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Pero así están las profecías. Todo esto ya se está abriendo el camino al anticristo. Las señales ya están para que Cristo venga. Nadie lo sabemos cuándo viene, pero sí hay señales. Por eso es que en un momento determinado, en un abrir y cerrar de ojos, Cristo viene a levantar a su iglesia. Y aquí mismo en este versículo, Efesios 6:14, dice el número 2, el elemento número 2 de la armadura de Dios, vestíos con la coraza de justicia. Vestíos con la coraza de justicia. Es caminar en verdad y en justicia. Llevar una vida justa de rectitud, de corazón, que le agrade a Dios. Debemos ser íntegros y ser justos, hablar con la verdad siempre en nuestro corazón. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso Proverbios 12, capítulo 12, verso 17. Y en Efesios capítulo 6, verso 15, dice, aquí Pablo menciona el tercer elemento de la armadura de Dios, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Calzado con el Evangelio de la paz es tan importante como ceñir vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nuestro calzado espiritual es importante porque necesitamos estar seguros de tenerlo antes de entrar al campo de batalla. ¿Y cuál es el propósito del calzado con el Evangelio de la paz? Imagina un soldado con su armadura completa, con la espada, el escudo, el casco, la coraza, el cinturón, pero sin el calzado. O sea, falta el calzado. Un soldado sin calzado podría tener problemas en plena batalla. En resumen, el calzado nos permite pisar libremente y sin temor mientras enfocamos toda nuestra atención en la batalla. Gloria a Dios, aleluya. Así es. Gloria a Dios. Entonces es muy importante que siempre tengamos todos los elementos de la armadura de Dios. Miren en Mateo capítulo 4, verso 23. Y dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. El evangelio del reino de Dios, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de la paz. La palabra griega traducida como evangelio es euangelion, significa buenas noticias. El evangelio del reino se asocia con la sanidad, los milagros y el echar fuera demonios. El evangelio del reino incluye bendiciones para el cuerpo, también para el alma. Las buenas noticias del reino de Dios incluyen las buenas noticias acerca de Jesucristo el Rey, su gracia, perdón inmerecido y su plan de salvación para toda la humanidad.
Este plan nos da paz en la actualidad y traerá paz a su iglesia, sin mancha y arruga en el futuro, porque recuerden que el Señor quiere una iglesia sin mancha y sin arruga para ser arrebatada. Este mensaje que el pueblo de Dios está deseoso de compartir con otros para que sean salvos. Por eso es que cuando predicamos nosotros la palabra de Dios, la predicamos como está en la Biblia, predicamos los juicios, predicamos sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la desobediencia, sobre los incrédulos que caen en pecado al no creer la verdad de Dios. No a todos, pero los que predicamos sana doctrina, los que predicamos la verdad, no importa que se escuche feo, pero es necesario que todos sepamos la verdad para prepararnos, para reconciliarnos con el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y miren en Primera de Juan capítulo 2, verso 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo? Amén. ¿Cómo anduvo nuestro Señor Jesús? Seguir los pasos de Cristo es el camino a la paz verdadera. Nuestro Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aleluya. Amén. Juan capítulo 14, verso 27. Y así como los zapatos nos permiten caminar sobre el terreno pedregoso sin temor a lastimarnos, la preparación del Evangelio de paz nos permite enfrentar las pruebas y tribulaciones más dolorosas de la vida sin temor, sabiendo que lo que nos espera es mucho más grande a cualquier sufrimiento que podemos pasar en esta tierra. Aleluya, gloria a Dios. Es la vida eterna con Cristo Jesús lo que nos espera. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. El elemento número 4 de la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, verso 16, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Amén. El escudo romano era una parte central de la defensa de un soldado. El escudo pesaba alrededor de 10 kilos y tenía aproximadamente 1 metro de alto y 75 centímetros de ancho. Una pieza de metal cruzaba el centro del escudo, por lo que también podía ser utilizado como una arma para golpear o empujar al enemigo. Aleluya, gloria a Dios. Pablo, en su analogía de la armadura de un cristiano, dice que por sobre todo debemos tomar el escudo de la fe. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué significa fe? En Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Esta clase de fe es la que acepta a Dios, es la fe que triunfa en la peor de las circunstancias. La fe es una creencia y una convicción inquebrantable en las promesas de Dios. Amén. Es la fe que cree en las realidades espirituales, lleva la justicia a buscar a Dios, cree en su bondad, confía en su palabra, obedece sus mandatos, vive conforme a sus promesas, rechaza el espíritu del mundo corrupto, anhela el hogar celestial, persevera en medio de las pruebas, bendice a la generación siguiente, rechaza los placeres del pecado, soporta la persecución, realiza obras poderosas de justicia, sufre por Dios y no regresa al mundo de donde salió. Esta es la fe que el diablo quiere destruir en ti para que no alcances la vida eterna. Cúbrete con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y toma el escudo de la fe para que puedas apagar todos los dardos de Satanás. Recuerda que Jesucristo lo desarmó cuando murió en la cruz y resucitó. Gloria a Dios. Ahí lo desarmó al enemigo. El enemigo no tiene ningún poder. Ahí lo desarmó. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Aleluya. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, Padre. Gracias. En Efesios capítulo 6, verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén.
El yelmo de la armadura de un soldado era lo que le cubría la cabeza. En la armadura de Dios, el yelmo es una cobertura espiritual y esta cobertura protege nuestra mente. Es la persona que nace de nuevo y su mente está entregada al Espíritu de Dios, porque ha nacido del Espíritu, ha nacido de nuevo. Por eso es importante que toda persona que quiera ser salva y que quiera tomar la armadura de Dios, tomar el yelmo de la salvación, tiene que venir a Jesucristo y nacer de nuevo, nacer de su Santo Espíritu. La cobertura espiritual de nuestra mente está fundada en la seguridad de que somos salvos y también en el poder de Dios que nos da cuando somos salvos. Es cuando recibimos a nuestro Señor de señores y Rey de reyes, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recibimos todo lo que Dios tenía preparado para darnos. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, amén. En Hechos capítulo 26, verso 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Este versículo es una declaración de lo que el Señor Jesús desea de la predicación del Evangelio a los perdidos. Número 1, para que abra sus ojos. Satanás ha cegado a los perdidos respecto a la realidad de su condición perdida, a la verdad del Evangelio, como lo hablamos hace rato, 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Lo único que les abrirá el entendimiento es predicarles a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Amén. Número 2, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Satanás es el gobernante del mundo, que como nosotros lo sabemos y lo hemos leído. Todos los que están sin Cristo están bajo el control de Satanás y esclavizados a su poder. El espíritu de Satanás obra en todos los pecadores, en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, verso 2. La proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu rescatará a los hombres y mujeres del poder de Satanás y los llevará al reino de Cristo. Amén. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Número 3, para que reciban perdón de pecados. Se obtiene el perdón mediante la fe en Cristo, que está basada en su muerte expiatoria en la cruz. Aleluya. Y número 4, herencia entre los santificados. El que recibe perdón, liberación del dominio del pecado y de Satanás y el bautismo en el Espíritu Santo, después que entra a vivir en él, es separado del mundo y ahora vive para Dios, en comunión con todos los que son salvos por la fe en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Así es que tenemos el yelmo de la salvación y sigamos en la carrera manteniéndonos fieles a Cristo. Amén. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Padre. Y dice también en Efesios, capítulo 6, verso 17, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Amén. La espada del Espíritu es el arma ofensiva del creyente para la guerra contra el poder del mal. Satanás hace y hará todo lo posible por destruir la confianza del creyente en esa espada que es la palabra de Dios. Todo creyente en Cristo debemos defender la palabra de Dios ante los hijos del diablo, los apóstatas, los herejes, los que distorsionan las sagradas escrituras, los que toman parte de ella y lo que no les conviene la niegan. Y negar la verdad de la palabra de Dios es abandonar la salvación, abandonar a Cristo, abandonar a Dios, abandonar la vida eterna por quedar bien con el hombre terrenal. Y esto te lleva a la muerte eterna. Santo Dios, aleluya, Señor. La palabra de Dios es Dios mismo. Salmos 119, capítulo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Amén. La palabra de Dios contiene los principios espirituales que ayudará a los creyentes a evitar muchos dolores, peligros y tragedias causadas por decisiones y elecciones erróneas. Santo Dios. La palabra de Dios es una fuente de luz, nos ilumina revelando lo bueno y lo malo, la sabiduría y la ignorancia. Es una herramienta para poder llevar una mejor vida posible sin tropezar en la oscuridad. Amén, gloria a Dios. ¿Y por qué es una espada? Miren, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es hermosa, pero tenemos que escudriñarla para que nadie nos engañe. La palabra de Dios determina quién entrará en el reposo de Dios. Es una espada aguda que penetra hasta lo íntimo del ser para discernir si los pensamientos y motivos del creyente son espirituales o no. Tiene dos filos, corta para salvar la vida o condena a la muerte eterna. Juan capítulo 6, verso 63. Y se debe responder a la palabra de Dios acercándose a Jesucristo como sumo sacerdote. Aleluya, amén, gloria a Dios. La palabra de Dios es el registro escrito de lo que han dicho los apóstoles, los profetas y Jesús. Aleluya, Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya, bendito Rey. Y en Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. La batalla del creyente contra las fuerzas espirituales de Satanás exige la intensidad en la oración. Orar en el Espíritu en todo tiempo con toda oración y súplica por todos los santos con toda perseverancia. La oración no debe considerarse simplemente como una arma más, sino como parte del conflicto mismo. La oración es la comunión con Dios. Necesitamos tener a Dios dentro de nosotros, con nosotros, para poder ganar la batalla. Si Dios no está con nosotros, no podremos ganar la batalla. Para poder tener victoria, la batalla se gana cuando los creyentes en Cristo estamos unidos, trabajos juntos en un mismo sentir, amándonos unos a otros, orando sin cesar unos por otros. Cuando trabajamos juntos con Dios mismo, levantar al hermano que ha caído, fortalecer al hermano que se ha debilitado, reprender al prójimo cuando está en pecado en el nombre de Jesús, para que pueda arrepentirse y sea salvo. Guardemos más bien la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, o guardémonos también en la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Ningún ser humano puede crear la unidad del Espíritu, porque ya existe para los que hemos creído la verdad y hemos recibido a Cristo. La unidad no es mediante esfuerzos u organizaciones humanas. La unidad es viviendo de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Se mantiene la unidad del Espíritu, porque la unidad espiritual es cuando uno ha sido nacido de nuevo, cuando uno ha dejado esa vieja persona atrás. Entonces somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Al ser fieles a la verdad y llevar el Espíritu de Dios dentro de nosotros, somos criaturas nuevas y somos hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. No vivimos conforme a la carne porque moriremos. Vivimos por el Espíritu de Dios como nos ha dado el Espíritu de Dios y nos ha redarguido dentro de nuestro ser, para hacer morir las obras de la carne, y así podremos vivir. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, y el Espíritu Santo vive en el Hijo de Dios con el fin de guiarnos a pensar, a hablar y a actuar de acuerdo con la palabra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Aleluya, amén. Cristo viene pronto, pueblo de Dios. Despertemos, iglesia de Dios, preparémonos.
oremos unos por otros, levantémonos unos a otros y no critiquemos, no señalemos, porque nosotros podemos caer también. Tenemos que ponernos la armadura de Dios y no criticar a nadie. Al contrario, se cayó alguien, levántalo, darle la mano, que se levante, pero tampoco pueden estar burlándose del Señor. Y hoy me levanto, hoy me guardo para el Señor y mañana me voy a pecar y luego otra vez me arrepiento y al otro día me divierto y así. Eso es burlarse del Señor, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, cuando ya se sabe la palabra de Dios. Pero necesitamos estar en oración. Amigo, amiga que nos escuchas, necesitas arrepentirte y venir a Cristo, aceptarlo como Señor y Salvador en tu vida, porque si tú mueres sin Cristo, tu alma se va a la eternidad, al infierno y después al lago de fuego por la eternidad. Las almas que están en el infierno ya no pueden ser salvas, ya no pueden. Así es que todos hay que cubrirnos siempre con la sangre de nuestro Cordero Santo. La sangre de Cristo tiene poder, y mencionar la sangre de Cristo en todo momento. Bendecir a nuestros hijos, a nuestra descendencia, cubrirlos con la sangre de Cristo Jesús, consagrarlos al Señor en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Unos por otros tenemos que estar orando, unos por otros tenemos que levantarnos. Oremos por todos los enfermos, oremos por los endemoniados, oremos por los que están esclavizados al pecado, que realmente nos importe el prójimo. Todo aquel, lo vuelvo a repetir, que no ha venido a Jesucristo, hoy tiene un llamado de Dios, mañana puede ser tarde. Dios quiere salvarte por medio de su Hijo Jesucristo, porque el infierno, el lugar de tormento, lo preparó el Señor para Satanás y sus demonios, no lo preparó para la humanidad. La humanidad está en guerra espiritual y no se da cuenta, los que están sin Cristo. Pero los creyentes tibios ya saben que si un día llegaron a Jesucristo, ustedes reconcíliense, porque si no, también si pasan la muerte física, se van al infierno. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, los creyentes estamos en guerra espiritual, necesitamos ponernos toda la armadura de Dios para que podamos resistir, porque estamos en guerra espiritual contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si tú no tienes a Cristo, no podrás ganar ninguna batalla, estás perdido en tu pecado. Hermanos creyentes en Cristo, estamos en guerra espiritual, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Y lo que leímos en Efesios capítulo 6, verso 13, gloria a Dios, aleluya. Mire, Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, bendito Rey. Sigamos adelante, seamos guerreros en Jesucristo, sé un soldado de Cristo y pelea con toda la armadura de Dios. Necesitamos tomar toda la armadura de Dios, pelear por nuestra familia, pelea por tu esposo, pelea por tu esposa, pelea por tus hijos, por tus nietos, por tus bisnietos, por quien tú quieras, por tu padre, por tu madre, por tu abuelo, por tu abuela, por tu hermano, por tu hermana, por tu prójimo, pero no se los dejes al diablo. Creyentes, tomemos toda la armadura de Dios. Nos tenemos que fortalecer con el poder del Espíritu Santo, estar todo el tiempo cubriéndonos con la sangre de Cristo Jesús. Estamos en guerra espiritual y cada vez se viene más fuerte esta guerra. Pero tú, si eres un guerrero en Cristo, cubierto con la sangre de Cristo, poniéndote toda la armadura de Dios, Satanás no nos puede hacer nada daño. Puede tocar a objetos,
puede apagarte la luz, puede prender la llave del agua, puede mover algún objeto, pero no te puede tocar, porque tú eres un hijo de Dios y la luz de Cristo está dentro y resplandece la luz en una persona cuando nosotros somos hijos de Dios. Nosotros necesitamos estar con la armadura de Dios, necesitamos estar en obediencia de Dios. Los soldados de Cristo Jesús tenemos que vivir y estar consagrados a la voluntad de Dios para que el Espíritu Santo esté todo el tiempo con nosotros. Un cristiano fiel y verdadero nunca va a ser poseído por ningún demonio. Son poseídos por demonios los que no son hijos de Dios, los incrédulos que no han creído que Cristo los puede salvar y que están hincados adorando demonios porque están hincados ante imágenes. Todo eso es abominable a Dios. No me crean, lean Éxodo capítulo 20, versos del 3 al 6, para que ustedes vean que ahí dice la palabra de Dios en el verso 5, que no se inclinarán a ninguna imagen de las que hayan hecho, porque Él está prohibiendo que se hagan imágenes de cualquier cosa, porque todo eso es del diablo y las imágenes que se hacen son satánicas, son del diablo. En la misma palabra de Dios es Dios mismo y Él nos lo está diciendo, nos lo dice desde Éxodo capítulo 20 versos, lean desde el 3 al 6, y vienen maldiciones sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Los hijos pagan las consecuencias de las tradiciones de los padres, de los pecados que traen los padres. Los hijos pagan las consecuencias. Tienen que estar viviendo en obediencia. Si nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros antepasados, bisabuelos, tatarabuelos, abuelos que no conocimos, no sabemos cómo estaban ellos antes, si eran idólatras, si eran brujos, eran hechiceros, eran brujas, eran satánicos, no lo sabemos, y todas esas maldiciones vienen pasando de generación en generación. Nosotros los creyentes, cuando venimos a Cristo, tenemos que cortar todas esas maldiciones en el nombre de Jesús. Yo, cuando vine a Cristo, corté todas esas maldiciones que venía arrastrando de mis antepasados en el nombre de Cristo Jesús. El Señor para eso vino y murió en la cruz, para redimirnos, para hacernos libres del pecado, del mundo y de Satanás. Que tenemos guerra espiritual, la tenemos, y esto se viene cada vez más, porque todo esto se va a ir incrementando más y más y más, y va a estar mucho más en la gran tribulación, mucho más. Entonces tenemos que estar fuertes, tenemos que estar con toda la armadura de Dios. Pero levántate, hermano o hermana, que tú has caído, levántate en el nombre de Jesús. Guerrero, guerrera, pelea por tu familia y no le dejes tus hijos al diablo. Arrebátalos, pero tú eres un soldado o una soldado de Jesucristo. Mujer u hombre, pero somos soldados de Jesucristo, y nos tenemos que poner toda la armadura, orar por nuestro prójimo. Hay que hacer oración siempre. Que te piden oración por teléfono, haz oración. Tú eres un instrumento de Dios. Tú necesitas hacer oración por todos. Estemos unidos, unirnos en oración todos unos por otros. No estar juzgando si estamos bien, si no estamos bien, de cómo llegó esta persona, cómo está, cómo habló. No estemos juzgando, estamos en los últimos tiempos, estemos reconciliados con el Señor. La guerra espiritual está grande, la guerra espiritual, los espíritus de demonios pueden tomar, como lo dije, cualquier cuerpo de una araña, cuerpo de una mosca, cuerpo de un insecto, cuerpo de la serpiente, cuerpo de una persona, cuerpo de un animal. No lo sabemos, por eso todo se tiene que reprender en el nombre de Jesús. Se tiene que atar todo yugo del diablo. Yo recuerdo que cuando
El Señor me habló audiblemente el 29 de mayo del 2018. Me dijo, y rompe todo yugo del diablo para que seas libre en el nombre de Jesús. Yo recuerdo esas palabras y yo sé que el Señor me ha usado en gran manera como un instrumento, me ha usado, yo no hago nada, el Espíritu Santo es el que hace todo, pero el Señor ha sanado, el Señor ha liberado personas, el Señor lo ha hecho todo. Pero nosotros tenemos como una vasija, un instrumento del Señor. Los instrumentos tienen que estar limpios en obediencia a Dios. Los instrumentos no tienen que tener mancha de pecado. Los instrumentos tienen que estar consagrados al Señor para que el Señor pueda usar estos instrumentos, estas vasijas, y nosotros cubrirnos siempre con la sangre de Cristo Jesús. Esta es una guerra espiritual. Tú no puedes dormir más de lo que tengas que dormir. Levántate de madrugada si en realidad el Señor te está levantando. Levántate a orar, porque si tú no quieres levantarte, si tú tienes sueños, si tú tienes pereza, si tú no tienes ganas, son dardos del enemigo. Estás peleando con principados, con huestes espirituales, con todos esos demonios. No estás peleando con un hermano, con una hermana, con un amigo, con una amiga. Estás peleando con demonios. Y para eso tenemos que estar con toda la armadura de Dios. Ponernos toda la armadura de Dios. Estamos en guerra espiritual y esto se viene cada vez más fuerte. Así es que levántate en el nombre de Jesús. Cúbrete con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Conságrate al Señor en el nombre de Jesús. Si tú quieres ser un guerrero, una guerrera en Cristo, el Señor necesita vasijas limpias. El Señor necesita vasijas consagradas a Él. No que hoy te arrepientas y mañana te diviertes y así estás. No juegues con tu salvación, porque en un determinado momento no te da tiempo a arrepentirte. Te lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Levántate, guerrero, levántate, guerrera de Cristo, guerrero de Cristo. Sigue para adelante, predica la palabra de Dios y ayuda a que el Señor gane más almas, que seas un buen instrumento del Señor. Tenemos guerra espiritual, estamos en guerra espiritual. Ponte toda la armadura de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Miren, vamos al último versículo, Apocalipsis capítulo 22, verso 7. Y he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Bendecidos quiere decir lo que dice bienaventurado, quiere decir bendecidos, afortunados, felices, todos los que hemos creído en Jesucristo y en su palabra, en las profecías, porque nos estamos preparando para ser arrebatados, ser transformados con un cuerpo incorruptible para vivir con Él por la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana, a Dios los bendiga, amigos, y espero que hagan la oración de fe para salvación si tú no has venido a Cristo, porque lo que se viene más terrible, diabólico, se vienen cosas grandes que desde pestes, de todo eso está profético, vienen guerras y se viene la tercera guerra mundial. Esto se viene terrible. Preparémonos, pueblo de Dios, amigos que nos escuchan, crean la palabra de Dios, ninguna imagen te va a salvar, esas las va a destruir el Señor en los juicios que vienen sobre la tribulación. Nada va a durar de ahí. No le creas al diablo, cree la verdad de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra nos ha levantado, tu palabra nos levanta, nos fortalece, nos sana, Señor, nos liberta del pecado, del mundo y de Satanás, en el nombre de Jesús, Padre. Cubiertos estamos con la sangre de Cristo Jesús, dándote gracias por tu bendita misericordia, Señor, por tu amor que tienes para cada uno de nosotros. Padre eterno de la gloria, te damos gracias, Señor. Ahora te pido, Señor,
en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que redargullas en los corazones de todas estas almas que van a hacer la oración de fe para salvación, Señor. Yo te pido que las levantes, que redargullas, Señor, que vengan al conocimiento de la verdad para que sean salvos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a hacer la oración de fe para salvación y cada uno de ustedes va repitiendo lo que yo vaya hablando en el nombre de Jesús. Amén. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Señor, te doy gracias por todas tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor. Yo reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón, Señor, porque sé que te he ofendido y he ofendido tu gloria y he ofendido a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas. Señor Jesús, yo confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor, y te entrego mi vida para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente, vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos, caminar en luz y no en tinieblas. Te pido, Señor Jesús, que cuando me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Pues a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y hay gozo delante de los ángeles de Dios por tan solo un pecador que se arrepiente. Lucas capítulo 15, verso 10. Y voy a orar por ustedes. Señor, gracias por este ramillete de almas que tú has ganado para tu reino, Padre. Bendícelos en el nombre de Jesús, cúbrelos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Señor, guíalos con tu Santo Espíritu a iglesias en donde puedan ir avanzando, incrementando, Señor, a su fe, en donde no den un paso atrás. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que los bendigas y los cubras con la sangre poderosa de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendiciones para todos. Amén.